Busque conmigo, vamos a Proverbios. Vamos a libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Proverbios capítulo 1, versículo 20 y nos vamos a detener en el versículo 23. Solo van a ser 3 versículos que vamos a hablar. Amén, ¿lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Orémosle al Señor. Padre y Dios, gracias por esta tarde que nos permites estar acá reunidos, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que todo lo que salga de mi boca, Señor, venga de ti, Señor, para que tu pueblo sea alimentado por tu palabra, Señor. Este mensaje no es mío, Padre Celestial. Por lo tanto, Padre bendito, te ruego y te suplico que me ayudes. Ayúdame a presentar tu palabra tal cual es. Sujeta mis labios a palabras vanas, Padre Celestial. Que sea tu Espíritu Santo desde ya redarguyendo en cada uno de nosotros. Porque este mensaje no es solo para uno, sino que es para todos los que estamos acá y los que nos puedan estar escuchando en las redes. Te agradezco, Padre, por el privilegio y la honra y la gloria sea solo para ti. En el nombre de Jesús te lo pido, en acciones de gracias, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. El propósito, hermanos, de este bosquejo, de esta prédica, hermanos, es nada más que mostrar que la sabiduría personificada aquí en el libro de Proverbios anuncia y encuentra su cumplimiento pleno en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 3. ¿Me ayuda ahí, hermano? Colosenses capítulo 2, verso 3 lo dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo Jesús es la personificación de la sabiduría. Y lo interesante aquí, hermanos, es que vamos a ver qué nos enseña este pasaje acerca del llamado que hace la sabiduría, y no sabiduría de hombre, la sabiduría divina. ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Ciertamente vivimos en una época donde abundan las voces. Hay muchas voces. Influencers, noticias, opiniones, consejos, filosofías. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue siendo: hermano, hermana, ¿a quién está escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Salomón en el capítulo 1, verso 10 y 19 está mostrando dos contrastes, dos voces. Hay dos voces diferentes. La primera es la voz de los pecadores que intentan seducir. Y allí en Proverbios 1, 10, 19 lo dice claro. Y está la segunda voz, la voz de la sabiduría que clama, ¿dónde? En las calles, en las plazas, es pública. Ahí está clamando la sabiduría. Primera de Corintios
1:14, y aquí está el sustento, la base bíblica de que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿quién? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No vamos a hablar de sabiduría humana, no vamos a hablar de conocimiento humano. Cuando escuchamos a la sabiduría en Proverbios, vemos anticipadamente la voz de Cristo llamándonos a todos nosotros, y yo soy el primero, a todos nosotros pecadores al arrepentimiento. Ese es el llamado que hace desde el Proverbios la sabiduría, representada a Cristo. Veamos el versículo 20. Proverbios 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En las calles y en las plazas, hermanos, en los tiempos antiguos, eran lugares de una gran actividad social, comercial y hasta judicial. La imagen es clara aquí. Lo que nos está diciendo el proverbio es que Dios no esconde su verdad. Dios no habla en secreto. Dios no reserva su revelación para una élite intelectual, para unos profetas, para algunos que hoy por hoy se llaman apóstoles, que Dios me dijo. No, hermanos. Dios no revela no guarda su verdad, no la esconde. Él siempre va a hacer pública su verdad. Siempre. De hecho, podríamos decir que Dios ha estado hablando constantemente por medio de su palabra, por medio de su predicación, por medio de su creación. Ayer hablábamos con los jóvenes y tenemos un par de jóvenes que están estudiando medicina. Y miren qué interesante el pensamiento de estos jóvenes. Que los científicos deberían de ser los mejores apologetas, defensores de la existencia de Dios. Porque ellos ven con sus ojos el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. La corona de la creación de Dios. Tan perfecto es el cuerpo humano, pero el pecado lo vino a arruinar todo. Y ahí está hablando la sabiduría. Jesús hizo exactamente lo mismo. En Mateo 1:28, Jesús gritaba, Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La sabiduría llamando. La sabiduría llamando. Predicó en aldeas, en los caminos, en los montes, sinagogas, en plazas públicas. Cristo es la sabiduría encarnada que hoy por hoy aún nos sigue llamando y nos llama al arrepentimiento. Vamos al versículo 21, vamos a revisar el 21, pero me quiero enfocar más que todo en los últimos 2 versículos. De ahí vamos a extraer, de ahí vamos a sacar mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Versículo 21 dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Vuelvo
Y hace el mismo énfasis, el proverbio, en lugares públicos, en lugares de reunión. De hecho, en los tiempos antiguos, allí en las entradas de las puertas, las ciudades tenían una puerta principal y allí se impartía justicia, en una plaza, hermano. Y ahí se impartía la justicia, ahí se hacían los negocios, ahí se discutían asuntos públicos. La sabiduría no huye de los lugares donde está el pecado. Al contrario, ahí proclama la verdad. Ahí es donde habla la sabiduría. Ahí mismo la frase que dice sus razones transmite la idea de una proclamación firme y también una proclamación racional. No solo habla por hablar. Perdón que hable de mí cuando el pastor me dijo, hey, a usted le toca el domingo. Bueno. Y estaba pidiéndole a Dios, Señor, estoy entre esta y esta prédica. Y es interesante cómo Dios lleva los hilos por el camino. Porque ni de qué ni para qué sale Proverbios, pero también sale los 10 mandamientos. Y que la sabiduría es la que te va a revelar lo que nosotros estamos haciendo mal. La palabra de Dios. Hoy en nuestra sociedad actual estamos llenos de voces que hablan del materialismo. Esfuérzate, tú vas a vivir bien, estudia y vas a tener lo que tú quieras. Habla de la idolatría al placer. Pero la voz de Dios sigue resonando por encima de todo lo que dice este mundo. De hecho, nosotros los que ya estamos un poquito entrados en edad, solemos confiar mucho en nuestra experiencia, los golpes que nos ha dado la vida. Solemos confiar en cuánto dinero tenemos en la cuenta. Aquellos que están por jubilarse ya están haciendo números para ver cuánto les va a quedar la pensión. No vaya a ser menos de $200. Para los más jóvenes que aún estamos en la fuerza laboral, confiamos en la estabilidad laboral que tenemos. Los adultos mayores, en los logros que han obtenido, o en la sabiduría humana acumulada. Pero hermano, ninguno de estas cosas, nada de esto va a sustituir la sabiduría de Dios. Nada. El versículo 22 y 23 dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Vamos a detenernos ahí. Cristo está dando voces. Y Cristo ahorita, en este momento, está hablando a 3 tipos de personas. Está hablándole a los simples, le está hablando a los burladores y les está hablando a los insensatos.
a 3. ¿Quiénes son los simples? Una persona simple es la persona ingenua. Aquella persona que es fácilmente influenciable. La persona simple es aquella que no tiene malicia. Pero es aquella persona que no tiene discernimiento. Son las personas ingenuas, sin discernimiento espiritual. Aquella persona simple no se trata simplemente de que tenga falta de conocimiento. Lo delicado es que es una persona que se siente cómoda, ama esa simpleza. Está ahí tranquila, sentada. Está ahí tranquila. Escuchando culto. Está ahí tranquila, sin tener un estudio serio de la palabra de Dios. La persona simple es aquella que nunca ha leído la Biblia completa. Es aquella persona que no está interesada en crecer doctrinalmente. Es aquella persona que se queda ahí sentada, escuchando y lo que ha escuchado del predicador. Es lo contrario a los bereanos. ¿Saben ustedes los bereanos quiénes eran los bereanos? Los de Berea. Eran unos nobles. Eran aquellos que escuchaban a Pablo predicar y no se quedaron solo con lo que dijo Pablo. Y vamos a ver si es cierto lo que dijo este maestro. Y empezaban a escudriñar. Es lo contrario de una persona simple. Se queda solo con lo que le dicen. Vaya, salgámonos de aquí de la iglesia. ¿Qué prédicas estás escuchando por internet? Y no las escudriñas. Porque si las escuchás y decís amén, ten cuidado, hermano. Ten cuidado. Porque el simple lleva años ahí sentado y no escudriña la palabra. No buscan la palabra. Y dejemos de buscar porque podemos escudriñar, podemos adquirir conocimiento. Y no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero Dios a través del pastor Ronnie, nuestro pastor, está hablando acerca del conocimiento que podemos adquirir o que tenemos. Conocimiento bíblico. Podemos conocer de Dios, acerca de Dios, pero no lo vivimos, no lo aplicamos. Porque aquí adentro, hermanos, todos nos vemos muy bonitos. Dios me lo bendiga, hermano. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo sigue su pierna, hermano? ¿Cómo está de salud? Ajá, y allá afuera es que debemos de ser cristianos. Aquí adentro no, hermano. Allá afuera.
El simple es una de las personas más vulnerables para caer en el error. Pero ama la simpleza, no se quiere complicar. No, eso no es para mí, hermano. Eso no es para mí. Yo aquí estoy bien, escucho mi culto, vengo, me siento. Hermano, tenemos que madurar. ¿Recuerda lo que le pasó a la higuera? ¿Sabe qué es lo curioso de la higuera? Cuando Jesús llegó, la higuera estaba frondosa, estaba verde, estaba galana, porque ya había comido, ya había absorbido los nutrientes de la tierra. Esa higuera ya estaba lista, estaba en su punto. Así como usted y yo. Oímos palabra y aquí en esta iglesia, lo digo por nuestro pastor, aquí hay palabra, hermanos. Hay alimento. Pero ¿y tu fruto? Nos quedamos con esa simpleza, amamos esa simpleza de no querer de no querer escudriñar las palabras. Bueno, y de hecho que es un mandato, escudriñen. Los burladores. Ya hablamos de los simples, que dice de los burladores. Y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser simples? Retomo el anterior. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser simples? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar? ¿Quiénes son este tipo de personas? Los burladores. Son los cínicos, son los que se mofan, los que se burlan de la corrección. Son aquellos que se burlan del consejo. Y lo interesante aquí es lo siguiente: desearán el burlar. O sea que son gentes que están buscando cómo burlarse de las cosas de Dios. Cómo se mofan de la fe, se ríen de la fe. Son aquellos que desprecian la verdad. Son aquellos que no quieren nada con Dios. Y al contrario, se burlan. No solo rechazan una instrucción, sino que se burlan de ella. Pero hermano, yo no soy así. Vamos a ver. Un burlador no siempre es un agnóstico, un ateo o un escéptico. Un burlador muchas veces es la persona que después de tantos años, 10, 15, 20, 30 años de escuchar la palabra de Dios, ha desarrollado una actitud indiferente a la corrección de Dios. Pregunto, iglesia, ¿cuántas veces has escuchado desde este púlpito que Dios te está hablando y te está corrigiendo? Yo soy uno, hermano. Y no solo una vez. ¿Cuántas veces la palabra de Dios predicada en este lugar te ha confrontado con tu pecado
y en lugar de arrepentirte, lo justificas. No es que yo así soy, pastor. Por las buenas soy buena. Por las malas, agárrate que ahí voy con todo. Patada al pecho, mordida y pescozada. Nos estamos burlando de la corrección que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No nos importa. ¿Cuántas veces hemos regalado sermones? Vaya vieja, y te está hablando Dios. ¿Y vos? Este sermón es para mi mamá. Le voy a decir que lo escuche. Viejo, hubieras ido al culto, vieras qué chivo estuvo. Que ese sermón era para vos. ¿Y tú? Tienes una actitud indiferente a la corrección de Dios. Venimos a ser burladores. Cuando Dios llama a un cambio, siempre ponemos excusas. Cuando escuchas una exhortación, piensas en los demás y nunca en ti mismo. Hasta falta de humildad, pues. Vamos a ver qué dice de los insensatos. Los incesos, de hecho, eso significa, literalmente, sin sesos. Ya vimos que les habló a los simples. ¿Hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo burladores? ¿Hasta cuándo burladores? ¿Hasta cuándo necios? Bueno, ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? Los insensatos son los necios. No está hablando de personas que no tienen conocimiento. Y de aquí no habemos ni uno que no tenga, por muy poco, pero tiene conocimiento de Dios. Y no es la falta de inteligencia, los insensatos o los necios, sino que tienen una rebelión deliberada. Tú que conoces de Dios, tú que puedes hablar un poco de los atributos de Dios, porque tienes el conocimiento, pero lo niegas con tus actitudes. Estás en contra de Él, deliberadamente. Vienes porque hay que ir para que el viejo no esté bravuqueando o la vieja no esté bravuqueando. Mejor voy. Y así la calle o lo calle. Insensatos son los que rechazan deliberadamente el conocimiento de Dios. No es falta de inteligencia, es rebeldía moral. No, yo escojo ser así. Es el que escucha la palabra, pero no cambia. Ese es el insensato. Ese es el necio. El que está aquí sentado, escuchando, los que nos ven, estás escuchando, pero no quieres cambiar.
vienes a cultos, escuchas sermones, sabes versículos bíblicos de memoria. Es capaz que podés enseñar clase bíblica, te lo aseguro. Pero cuando la escritura te confronta con tu pecado, no te quieres arrepentir. Ese es el necio. Ese es el insensato. Santiago 1, 22, 24 lo describe a esta persona como alguien quien se mira en un espejo y luego se olvida cómo es. ¿Cuántas veces ha predicado desde aquí acerca del perdón? Acerca del pecado sexual. Acerca de las raíces de amargura. ¿Ya perdonaste? ¿Todavía está esa raíz de amargura? Hermano, pongamos nuestras barbas en remojo. De verdad, hermanos. Porque todo esto se trata del nuevo nacimiento, hermanos. No solo de decir soy cristiano. ¿Cuál es el otro necio? El insensato. El que siempre va a justificar su pecado con argumentos religiosos. Yo soy así, hermano. Dios así me hizo. Soy imagen y semejanza de Dios. Él me creó. Hermano, no, hombre, si no hay nadie perfecto. Voy a caer, siempre voy a caer. Soy de mi naturaleza, hermano. Te está justificando. Utiliza las verdades bíblicas para evitar someterse en obediencia a la palabra de Dios. No perdona. No deja de mirar a la mujer del prójimo. No deja de mentir. El que cree que muchos años aquí en la iglesia ya te dio madurez espiritual. No. El que rechaza la corrección. El insensato menosprecia el consejo de su padre. Proverbios 15:5. El insensato menosprecia el consejo de su padre. Ve a sus hijos cuando usted los corrige. Ahí va a tener un panorama para ver qué tipo de muchacho es. Es aquel también, el insensato es aquel que conoce buena doctrina, pero vive incorrectamente. Es aquel que conoce buena doctrina, sabe acerca de la soberanía de Dios, sabe acerca de la gracia de Dios. Y aún así es orgulloso, aún así es falto de amor, aún así es desobediente a someterse a la palabra de Dios. Hermanos, la acumulación de conocimiento no es lo mismo que la sabiduría de Dios. Podemos tener conocimiento, vuelvo y repito, pero si ese conocimiento no llega al corazón para ponerlo en práctica, me estoy engañando a mí mismo. Dios no puede ser burlado.
Y lo más delicado del necio es que el que juega con el pecado. Y ahí estás coqueteando con el pecado. Ahí estás. Seguís mintiendo. Hay codicia en el corazón. Hay falta de integridad. Aquí somos una cosa y allá afuera somos otro. Hay falta de integridad. El necio continúa practicando el pecado porque cree que va a poder controlar la situación. Huye. Huye. Pero aquí lo interesante, hermanos, es lo primero, la pregunta que hace. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en nuestro pecado? ¿Hasta cuándo? Y eso te lo está diciendo no yo, hermano. Acuérdate, es la sabiduría quien está dando voces. Es el mismo Cristo quien te está diciendo esta noche, ¿hasta cuándo? La pregunta de hoy es, hermano, llévate estas palabras, por favor. ¿Hasta cuándo seguirás postergando una respuesta genuina al llamado que te está haciendo Cristo? No seamos casi cristianos, hermanos. Y yo soy el primero. No seamos casi cristianos. Seamos cristianos con convicción. Cristianos que realmente nos vamos a parar firmes. Porque afuera, hermanos, y vienen tiempos, hermanos, que vas a tener que decidir. O soy de Cristo o no lo soy. En esta carrera no hay medias tintas. Volveos, volveos. El siguiente, volveos a mi reprensión. Hermanos, no es nada más y nada menos arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque si ya está este arrepentimiento, mira hermano, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El espíritu de Dios. Hermano, no esperes pegar brincos, caer. No, hermano. Sellados con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos va a hacer entender su palabra. Su palabra. Pero no va a haber ese derramamiento del Espíritu Santo y ese entendimiento a las palabras de Dios si todavía estamos en pecado. Si no hemos confesado el pecado. Con esto quiero terminar. Tenemos la promesa, una vez que nos arrepintamos, hermanos. La pregunta no es si hemos escuchado el Evangelio. De hecho, muchos lo hemos escuchado por años, por décadas. Sino la pregunta es, ¿realmente he nacido de nuevo?
Jesús, la sabiduría de Dios, sigue clamando. Y Jesús, poder de Dios, aún sigue clamando, como lo hizo en Marcos 1:15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta noche es buena noche, es buen tiempo para ese arrepentimiento.